Hoy vamos a terminar con el mito de que en la Argentina, para que crezca el empleo, hay que recorrer el camino de una reforma laboral. Todo el tiempo se escucha que es necesaria una reforma laboral para que básicamente crezca el empleo en nuestro país. De hecho, varios dirigentes de la oposición ya lo propusieron. Fíjate, Ritondo, Tetaz, Bullrich, Espert. ¿Cuál es la razón que esgrimen para explicar que esto resolvería el problema del empleo en la Argentina? Bueno, que es muy caro contratar. Por lo tanto, hacen el siguiente análisis. Si es más barato contratar, entonces va a haber más empleo. Llama la atención que referentes del gobierno de Mauricio Macri, en el cual se redujo la plantilla de trabajadores del empleo registrado privado en al menos 250.000 puestos de trabajo, hagan propuestas para resolver el problema del empleo. Pero de todas formas, quiero contarte, quiero desmitificar esto que te acabo de decir, que menos impuestos van a resolver el tema del empleo en nuestro país. Mirá lo que pasó cuando desregulaste el mercado de trabajo en la Argentina. Fíjate, mira, en 1989 se implementaron los vales alimentarios. En 1991 se descentralizaron las paritarias. Al año siguiente se impulsó el proyecto de empresas eventuales. En 1993, te acordarás, bueno, la reforma de Caballo que redujo las contribuciones patronales. En 1994, el sistema previsional pasa a ser privado, las famosas AFJP. Desde 1995 en adelante tuviste todo lo que se llama contratos basuras. Es decir, esa ley que promovió contratos que quitaban derechos a los trabajadores. Y finalmente, te acordarás también, en 2001, la aprobación de la llamada Ley Banelco. Todo eso que desreguló el mercado de trabajo, no solo no significó más empleo en la Argentina. Los datos son contundentes. Si en 1989 la desocupación era del 7,6%, en 1995, es decir, luego de la primera tanda de reformas, ascendió a 17,5%. Y solo algunos años después, en 2002, llegó a casi el 20%. Ahora bien, ¿qué pasó después? Fíjate, en 2003 y 2004 hubo incrementos altísimos del salario mínimo vital y móvil. En 2004, además, se terminó con la Ley Banelco. En 2008 se impulsó la asignación universal por hijo. En 2009 se terminó con las AFJP, con el sistema previsional privado, que además había sido un negocio financiero fenomenal en la Argentina para muy poquitos. En 2011 se impulsó el régimen de trabajo agrario. En 2012 se aumentaron las indemnizaciones. En 2013 se impulsó el régimen de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Y en 2014 se impulsó la ley de empleo registrado, que entre otras cosas ayudaba, favorecía a que las pymes pagaran menos por una contratación de un trabajador. Bueno, vos dirás, con todas estas leyes seguro hubo más desempleo. No puede haber pasado que el empleo haya crecido en ese periodo. Bueno, los datos también son contundentes en esta etapa. Recién te decía, si en 2002 el desempleo había sido de aproximadamente 20%, hacia 2015 terminó en aproximadamente 6%. Quedó claro que el problema entonces no son los impuestos, no es la carga o el costo laboral lo que permite o no que haya más o menos empleo en la Argentina. Pero quiero además, antes de terminar, desmitificar otra cuestión, que las grandes empresas pagan muchos impuestos y que además pagan mucho en cargas sociales. Te pongo algunos ejemplos. Mira, Arcor, una de las principales empresas que produce alimentos en la Argentina, entre impuestos y cargas sociales, paga aproximadamente el 8% del total de ventas. Molinos, otra gran empresa del sector alimenticio, paga 7,5% sobre ventas entre impuestos y cargas sociales. Newsan, la empresa de electrónica de consumo, entre las dos cosas, impuestos y lo que tiene que ver con cargas sociales, sobre ventas paga solo el 4,4%. Aluar orilla el 10%. Y en el caso de Carrefour es más o menos
el 5%. En promedio, este conjunto de empresas líderes no paga más del 7% entre lo que tiene que ver con cargas sociales e impuestos. Es decir, el problema no son los trabajadores, el problema no son los impuestos, el problema no son las cargas sociales. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.